Cali se viste de biodiversidad en la COP16. Con éxito se desarrolla la gran cita mundial del medio ambiente. Cumplir con acuerdos y legislar por el agua. Conclusiones del Foro Interparlamentario de la Zona Azul en la COP. Esto dijo el presidente Cepeda en el Consejo de Cali. Queremos y necesitamos ser escuchados. Ojalá sea por una red ciudadana que no solo siga, sino que también retroalimente los proyectos de ley en materia ambiental. Se reabre debate por cadena perpetua y polémica por beneficios para violadores de menores de edad. Vía libre a proyecto que elimina costos de reconexión de celular, internet y televisión. Sobre la crisis política de Venezuela y durante 11 minutos, María Corina Machado habló por videollamada en el Congreso de Colombia. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. Con dinamismo avanza la COP16 en Colombia y NS Noticias está presente en esta cita mundial por la diversidad. Allí se encuentran reunidos los mejores del mundo en esta materia. El Congreso de la República también se encuentra en esta agenda y muchos de sus legisladores se trasladaron a la capital del Valle del Cauca. Vamos directamente a Cali con nuestros enviados especiales Paola Alfonso y Jairo Jacome, quienes están al tanto de los eventos y avances de la COP16. Jairo, buenas noches, adelante. Marcela, Paola, televidentes, muy buenas noches. Pues mire, nos encontramos aquí en el quinto día de la COP16 en Cali, en la zona azul. Esto que estamos viendo y que les vamos a mostrar a continuación es el monumento de la COP, el símbolo de la COP16. Y es aquí donde están representados varios de los ecosistemas que se pueden encontrar en el planeta Tierra. Es el juego de la yenga y cada cuadrado, cada cubito tiene un ecosistema vivo. Es un monumento a la vida, a la paz, a la biodiversidad, como ha sido llamada esta COP, la COP de la Paz. En las últimas horas se empiezan a ver los primeros resultados y es que el Foro Interparlamentario por la Biodiversidad que lideró el Congreso de la República de Colombia y en el que asistieron más de 100 países, se analizaron cerca de 80 proposiciones y 50 de ellas fueron avaladas, pero veamos cómo transcurrió esta jornada. Congresistas de todo el mundo con asiento en la COP16 concluyen una sola cosa: cómo hacer para que lo acordado en Cali en la COP16 se implemente en cada uno de los países, que los acuerdos no sean solo retórica y quede en un papel. Es este evento el que instaló el presidente del Congreso. Cada estado es responsable de aterrizar los compromisos internacionales a su legislación nacional. El canciller reconoció el trabajo de los legisladores del mundo y en especial el de los colombianos en materia ambiental. Queda la inquietud que nos podamos articular en delitos transfronterizos, transnacionales, como son la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles y el narcotráfico, para poder contrarrestar esos factores de riesgo en nuestros ecosistemas. Durante la jornada se analizaron 80 proposiciones en las que los legisladores asistentes aprobaron cerca de 50 para elevar al Pleno de las Naciones Unidas. Uno de los grandes desafíos que tiene la protección de la biodiversidad en Colombia es la descentralización, no solamente de competencias administrativas hacia las corporaciones autónomas, hacia las entes territoriales, sino la irrigación del recurso disponible para atender los ecosistemas. Para ellos lo importante es que todos los países se unan y tengan voluntad de cumplir los acuerdos. Se habla de la transición energética y no la utilización del gas, pero eso lleva algo negativo, que es las personas van a volver otra vez a la deforestación, a cocinar con leña, y eso inclusive va a crear un problema otra vez de salud. En el evento quedó evidenciado que Colombia es uno de los países más avanzados en materia legislativa frente al tema de protección al medio ambiente y su biodiversidad. Las semillas nativas y entre otros temas, la niñez, los manglares, hacen parte del documento final del Foro Interparlamentario y es este el que va a ser elevado a nivel de Cancillería al final del evento de la COP16 y llevado a las Naciones Unidas. Al final de la jornada, luego de 9 horas de sesión, el presidente del Congreso agradeció a los países asistentes el esfuerzo para lograr sacar adelante y armónicamente las propuestas que logran que la tierra donde vivimos sea un lugar más seguro para las generaciones venideras. Nos comprometemos a trabajar en los parlamentos de nuestros países para lograr la implementación efectiva del
Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, particularmente a través de la revisión y fortalecimiento de nuestros marcos legislativos, la aprobación de presupuestos con criterios de sostenibilidad y el monitoreo constante de las políticas derivadas de las leyes implementadas por el Ejecutivo. El presidente del Congreso reconoció la voluntad para encontrar una salida y frenar el daño ambiental causado por los seres humanos a los ecosistemas y el medio ambiente. También resaltó la forma como fueron evacuadas conjuntamente con legisladores de otros países. Le hemos cumplido a la biodiversidad del mundo y, por supuesto, al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Han cumplido los congresos de Colombia, los congresos de todos los países leídos por el señor presidente de la Cámara de Representantes y copresidente de la COP16. Un aplauso para todos por el cumplimiento que hemos dado. Buenas noches, Jairo. Aquí a la zona verde le cuento que han llegado más de 13.000 personas quienes diariamente han participado de experiencias y han podido conocer iniciativas que trabajan en pro de la conservación de la biodiversidad. Comienzo contándoles que aquí también han llegado comunidades indígenas quienes piden el reconocimiento de sus derechos como actores principales en la protección del medio ambiente. En medio de la COP16, las comunidades indígenas hicieron escuchar su voz para que el trabajo que desarrollan en los territorios en la protección del medio ambiente sea reconocido. Son las voces territoriales los que viven la realidad en los territorios y por lo tanto, para poder tomar decisiones se debe escuchar al pueblo. Según el DANE, en Colombia existen alrededor de 115 pueblos indígenas ubicados en 27 departamentos. De allí, el llamado de los senadores para que su trabajo sea reconocido. No podemos seguir solamente siendo mencionados en los eventos más grandes, que somos importantes, pero en la práctica seguimos siendo invisibles y en ocasiones excluidos. Por eso piden que la legislación y convenios existentes para reconocer su trabajo sea una realidad y no se queden en el papel. Y aquí lo que necesitamos es garantía, inversión social, pero que esos recursos lleguen directamente a las regiones donde se están causando este tipo de impactos ambientales y sociales. Lo que se pide es que se dé aplicación material y no firmando más declaraciones, más convenios, digamos, compromisos, pero que en la práctica a veces se quedan en el vacío. Los senadores pidieron que los territorios no sean mirados solamente como fuente de producción de recursos naturales, sino como destinos de inversión social. En el marco de la COP16 también hubo espacio para analizar los avances en la protección y bienestar animal, no solo de los animales silvestres, sino de los animales de compañía. Aunque Colombia ha venido avanzando en legislación y medidas para su protección, en un conversatorio liderado por la Gobernación del Valle quedó en evidencia que hay retos en materia de eliminación de tracción animal, pues según el DANE todavía hay más de 6.000 caballos alando carretas. Continúa además la problemática de los animales callejeros y el tráfico de animales silvestres. Y sí esperaría uno que estos temas tuvieran un impacto en los acuerdos que esperamos salgan como resultado de esas conversaciones internacionales. No solamente porque los animales hacen parte de unos ecosistemas importantes que hay que cuidar, se trata de la biodiversidad, sino porque hoy la mirada moral sobre los animales está cambiando. Y desde la zona verde de la COP16 en la ciudad de Cali me despido. Siga usted, Jairo, desde la zona sur. Lo que estamos viendo al fondo son las carpas donde los expertos, analistas, científicos están dando las charlas de cómo avanza el cambio climático, de la biodiversidad, de la devastación del ser humano sobre los ecosistemas. Y cada carpa ha tenido el nombre de un sitio representativo en el país. La que tenemos al fondo es Caño Cristales, una del departamento del Meta, unos sitios por excelencia turístico en el departamento del Meta. El presidente del Senado ha querido expresar su editorial porque el Congreso es el camino, refiriéndose a la biodiversidad. Ahora bien, es menester que sigamos creando espacios como este, que nos permitan fortalecer los lazos entre el Congreso de la República, las organizaciones sociales, los liderazgos ambientales, la comunidad en general, que tanto han hecho por la defensa de nuestra biodiversidad. Debemos establecer canales de comunicación claros para dar a conocer las políticas y proyectos de ley con todos los sectores de la población.
Desde el Congreso de la República de Colombia le apostamos a la protección de la biodiversidad del medio ambiente y eso quedó ratificado en la sesión de congresistas del día de ayer con una maravillosa declaración que pudimos consensuar entre todos los países allí presentes y todos los partidos políticos. De igual forma, asumimos con responsabilidad la tarea de proyectar la agenda legislativa de las comisiones de seguimiento a la COP16, porque creemos firmemente que el Congreso es el camino para las transformaciones que el país necesita. No son los congresistas, ni los ministros, ni el presidente, aquellos encargados exclusivamente de cuidar la biodiversidad. Somos todos los que debemos cuidar la biodiversidad y el medio ambiente en Colombia. Muchísimas gracias. Y con este monumento vivo a la biodiversidad nos despedimos desde la ciudad de Cali, donde seguiremos buscando más historias y cómo avanza esta COP16 y cuáles son las decisiones finales en la próxima semana, donde ya se empieza a ver el cierre de esta COP16 por la biodiversidad, el medio ambiente. Es por ahora la información que registramos desde Cali. Continúe Marcela en estudio. Buenas noches. Claro que sí, Jairo, Paola, también muchas gracias por la información. En otras noticias, los abusos contra menores de edad aumentan en el país. Los recientes casos muestran lo que viven a diario miles de niños, niñas, adolescentes que son víctimas de violencia, maltrato y vejámenes. El asesinato de Sofía de 12 años y Alexis Delgado de 2 desnuda el panorama que viven los niños y niñas del país. En lo que va corrido del 2024, según cifras de Medicina Legal, se han presentado 375 asesinatos de menores. Aquí falló todo el sistema de seguridad, falló el sistema familiar, falló el sistema gubernamental, fallaron incluso también los medios de comunicación que ahora sí aparecen después de a reclamar cuando esto es un tema de todos. Pero los homicidios no son solamente lo que preocupa a las autoridades. 5.838 casos de violencia intrafamiliar contra menores y más de 11.000 casos por presunta violación hacen parte del panorama. Hacemos el llamado a que todas las instituciones trabajen articuladamente para que realmente se puedan prevenir. Hay que castigar desde luego, pero también hay un tema de prevención que se logra con la educación. En la plenaria del Senado, la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia realizó un acto simbólico para rechazar la violencia contra los menores y reafirmó su compromiso por proteger su integridad. Tenemos que revisar qué está pasando con el ordenamiento frente a estos delitos, pero de igual manera nunca pensaría que hay que rebajar las penas y premiar a quienes hoy están haciéndole tanto daño a nuestros niños. El cuidado es fundamental para el desarrollo de los menores de edad. Por eso desde el Senado se trabajan políticas que aseguren su protección. Y ante estos trágicos hechos que vienen ocurriendo, se reabre de nuevo el debate sobre la necesidad de instaurar la cadena perpetua en el país para violadores y asesinos de niños. Recordemos que esta iniciativa fue aprobada en el Congreso, pero la Corte Constitucional la declaró inexequible. Aunque los últimos hechos ocurridos en contra de los menores de edad han sido repudiados, hay quienes consideran que aumentar las penas para quien comete este tipo de delitos no es la solución, mientras otros aseguran se debe buscar por todas las vías para que los abusadores tengan un mayor castigo. Entonces, ¿sí o no a la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños? La respuesta es no, y el argumento es muy sencillo. Recién hace unos meses la Corte Constitucional estableció que en Colombia no puede haber prisión perpetua, que la sanción tiene un fin claramente resocializador y la prisión perpetua hace imposible la resocialización. El hecho que en el pasado el legislador hubiese adoptado esta sana política criminal y que no fuera de recibo la Corte Constitucional obliga a ese alto tribunal a repensar en una visión que es dinámica del derecho la necesidad, por los últimos acontecimientos ratificados, de imponer ese esfuerzo punitivo. Las posiciones dentro del Senado también están divididas. Bueno, y como senador digo contundentemente sí. Debemos abrir el debate, pero no solamente abrir el debate, debe existir ya la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, jóvenes y adolescentes. Lo que yo creo es que no hay penas que tranquen delitos. Aquí no hacemos una aprobar más penas y más penas y más penas y los delitos siguen. Mire el feminicidio, continúa. Lo que yo creo es que hay que hacer una gran
pero gran campaña de sensibilización. Quienes quieren endurecer las penas para violadores buscan hacerlo a través de referendo, y quienes creen que no es la solución apoyan el proyecto de ley de reforma a la justicia. No es posible un sistema. A propósito de esta semana, la Comisión Primera del Senado escuchó diferentes puntos de vista frente al proyecto de ley radicado hace unos días que busca reformar el sistema judicial y que ha causado polémica por un artículo que daría beneficios a los autores de delitos contra menores de edad. Senadores y autores de la iniciativa analizan si se modifica este artículo o si se elimina. El artículo que busca darle beneficios a los abusadores de menores de edad tiene argumentos a favor y en contra. Para unos es la forma de que haya más justicia y para otros es premiar a quien ha atentado contra un menor. Lo que busca la iniciativa es acelerar el proceso, que no todo vaya a juicio. Es de la esencia del sistema adversarial una negociación de penas que consiga sentencias más rápidas. Los asesinos, violadores de niños están bajo una condición psiquiátrica que se llama psicopatía. Significa que por más que se trate, vuelve y reincide. Tras escuchar varias voces, senadores y autores de la iniciativa hicieron propuestas y aseguraron que estudiarán si se modifica o elimina el artículo. Mantener una especie de principio de oportunidad solamente cuando se trate de desmantelar bandas criminales, no cuando el delincuente o el imputado se allane a cargos. Nosotros nos oponemos y vamos a pedir que ese artículo 7 sea eliminado. Si no es con los beneficios que se le dan a los intervinientes en este tipo de delitos, lo que va a haber es 0 condenas. Por supuesto no estamos de acuerdo con la norma. Se espera que la próxima semana esté listo el informe de ponencia de esta iniciativa. Por ahora, 120 congresistas firmaron una proposición para eliminar el artículo de la reforma a la justicia. La reciente propuesta del presidente Petro de comprar la hoja de coca a los pequeños productores del plateado ha generado un debate. Algunos aprueban la iniciativa, otros creen que esto solo aumentará los cultivos ilícitos. Esta compra es discutida por los senadores. ¿Dónde está la excusa de que el campesino no puede cultivar otra cosa? Eso es una mentira. El campesino termina bajo el fusil de los carteles de la droga y termina a Colombia haciendo parte de la empresa criminal transnacional que es el narcotráfico. Estas múltiples propuestas hoy hay que llevarlas a cabo, a ver si por fin Colombia supera semejante problema que tenemos con la coca. En el plateado hay más de 13.000 hectáreas de coca sembradas, por lo que también se debate si la compra de los cultivos es un mensaje equívoco que incentiva la siembra en otros sectores del país. En lugar de un gobierno generar políticas claras de combatir el cultivo, de neutralizar estas acciones, lo que hace con esto es motivar al resto de territorio donde no hay coca a que los campesinos la siembren. La ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito también fue discutida. Exigirle al gobierno nacional de que revise qué está haciendo la directora del PENIS. El gobierno no puede incentivar que estos cultivos se propaguen aún más, aumentando la violencia, siendo la gasolina de los grupos armados ilegales en todos lados. Establecer un marco jurídico y el uso de recursos públicos son dos de los componentes que deberá estudiar el gobierno si quiere hacer realidad esta idea de la que muchos consideran no es el camino a seguir en la lucha contra la ilegalidad. Y después de que la ONU diera a conocer el aumento de las cifras de producción de cocaína en el país, sorprende que después de una década, más del 89% de la coca se produce en los mismos territorios. Senadores hacen un llamado para que el gobierno dé mayor autonomía y autoridad a la fuerza pública para actuar con contundencia. Su Excelencia. Según el último informe de la ONU en 2023, el área sembrada de coca creció 10% y la producción aumentó 53%. El 89.5% de esta mata está ubicada en los mismos territorios que ha permanecido en los últimos 10 años, lo que según expertos se debe a la ubicación estratégica de estas regiones, entre otros factores. Primero, a un debilitamiento y casi desaparición de la erradicación forzosa. Segundo, a la lentitud y baja cobertura y competitividad de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Tercero, los grupos armados ilegales que en el marco de una paz total y un cese de hostilidades
han fortalecido estas economías en esos territorios. Por esto, senadores hacen un llamado al gobierno para que fortalezca la estrategia de su política antidrogas y despliegue mayor presencia de la fuerza pública en estos territorios. Yo pienso que lo que se debe hacer es poner en marcha estos procesos y estos sistemas de erradicación que sean efectivos y que verdaderamente le den la autonomía y la autoridad a las fuerzas del Estado para que los puedan llevar adelante. Tiene que confluir en buscar soluciones permanentes y consistentes que duren en el tiempo. Creo que esa falta de consistencia a nivel nacional y sin la ayuda de esa demanda internacional no se va a solucionar el problema. Según algunos senadores, la mano fuerte contra los grupos ilegales debilita al narcotráfico y por esto también hicieron un llamado para que no les ceda tantos espacios. La plenaria del Senado le dio vía libre al proyecto de ley que elimina los costos de reconexión que pagan los hogares colombianos por telefonía móvil, fija, internet y televisión. La iniciativa es conocida como Reconexión Gratuita Ya. Para los senadores, no debe existir el cobro porque la acción de reconexión no le representa ningún gasto a las empresas y se hace en línea. Por lo tanto, es injusto que además de cortar el servicio, se castigue a los colombianos cobrándoles una reconexión. Cuando les cobran un plan de internet, por poner el ejemplo de 60.000 pesos, de 50.000 pesos y una reconexión de 50.000 pesos, pues lo que hemos dicho en el debate es que los colombianos no dejan de pagar el plan porque no quieren, sino es porque no tienen cómo pagarlo, y si le encima es una reconexión, pues mucho menos van a tener cómo pagarlo. Afirman los senadores que el proyecto protege a los usuarios garantizando una reconexión justa, ya que los cobros alcanzan hasta los 70.000 pesos. Si a nosotros nos venden unos servicios, después de ponernos al día, nosotros ¿por qué tenemos que pagar para que la empresa nos vuelva a vender su servicio? Como mínimo lo que debe hacer es volvernos a conectar para podernos vender su servicio, no que nosotros tenemos que pagarle para que nos reconecten y todavía vamos a pagar por el servicio. El proyecto también obliga a que los proveedores de servicios de telefonía móvil permitan a los usuarios cambiar de operador en un tiempo máximo de 24 horas a partir de la solicitud sin ningún costo adicional. Y ahora nos vamos al Caribe porque el gobierno declaró racionamiento programado de gas natural en esta región del país. Claudia Martínez, ¿qué dijeron los senadores en sus redes sociales sobre esta medida? Buenas noches. Marcela, buenas noches. La medida de racionamiento programado de gas natural en la región Caribe se aplicará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de este año. El senador Mauricio Gómez Amín dijo que de nada han servido las advertencias que han hecho durante meses. Todas las decisiones han sido improvisadas y estas son las consecuencias. No se necesita hacer un racionamiento de gas natural. Todo se soluciona de manera muy simple con la debida coordinación. Ningún industrial debería ser racionado. Así lo afirmó el senador José David Nami. A través de una carta, 16 gobernadores del país pidieron al gobierno aplazar los Juegos Juveniles del Eje Cafetero 2024 por incumplimientos del Ministerio del Deporte en los acuerdos que se pactaron, entre ellos, asumir los costos de las delegaciones. El senador Juan Pablo Gallo indicó que esto es sumamente grave para el deporte. ¿Qué está pasando con los recursos cuando no se avanza en la ejecución? Para el senador Esteban Quintero, el presupuesto del deporte no puede disminuir por ser un gasto público social. Sería ilegal hacerlo. Así se movió esta semana políticamente en redes. Marcela, continúe usted con más información. Claro que sí, Claudia, gracias. Desde la clandestinidad por videollamada y durante 11 minutos, la líder opositora María Corina Machado habló ante la plenaria del Senado colombiano sobre la crisis política de Venezuela. Allegados a su movimiento se hicieron presentes en el recinto y con las actas originales del día de las elecciones. Durante su intervención, la líder opositora aseguró que la paz en Colombia depende de cómo termine la crisis política en Venezuela. No habrá paz en Colombia mientras exista un régimen dictatorial y criminal en Venezuela que ha transformado nuestro territorio en un santuario para las operaciones de grupos criminales, guerrilleros. Machado reiteró que la oposición ganó las elecciones y pidió más apoyo para que el 10 de enero del 2025 Edmundo González se posesione como presidente. Nicolás Maduro ha sufrido una derrota
fulminante. Durante su intervención, allegados a su movimiento mostraron en la plenaria algunas de las actas originales del día de las elecciones. Pudimos demostrar que estas elecciones fueron arrasadas y confirmadas con el 65.5% a favor de nuestro presidente Edmundo González Urrutia. Algunos senadores calificaron su intervención como valiente y oportuna. Si nosotros no logramos que se dé la transición, difícilmente en la región podrán garantizarse unas elecciones libres y transparentes. Desafortunadamente o afortunadamente para Colombia y para su estabilidad depende mucho de la estabilidad venezolana. María Corina Machado también le envió un mensaje al presidente Petro. Dijo que es el momento de definiciones, que el silencio no es una opción y que la transición es inevitable antes de que el régimen se imponga por la fuerza. Bajo el lema Acércate, comparte y experimenta, se adelanta el 7º Seminario Internacional de Lenguaje Claro, espacio organizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que sirve como herramienta fundamental para generar canales de comunicación entre la comunidad y las instituciones públicas. El Congreso de la República, como miembro fundador de la Red de Lenguaje Claro de Colombia, busca que por medio de acciones lúdicas se pueda simplificar el lenguaje institucional, incluyendo áreas como la jurídica, académica y gubernamental. Esta exposición estará abierta al público hasta el día de mañana. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, y los dejamos con las mejores imágenes de la COP16, el encuentro de biodiversidad más grande del mundo que tiene como sede a Cali, la Sultana del Valle, y que continuará vigente hasta el próximo 1 de noviembre y en donde NS Noticias está haciendo presencia. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.